me llamó la atención que mis hermanos, aún siendo también lectores, todos, no regalaban libros. Y me dijo, léete eso. La filosofía me abrió un mundo y ya me puso a otro nivel. No hay como la poesía para estimular el conocimiento, el dominio de la lengua y del lenguaje. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y ustedes saben, como todos los jueves, tenemos esta sección Interacción Académica que coordina la doctora Ibe Guzmán y que siempre trae invitados interesantes. Bienvenida, doctora. Feliz Año Nuevo, primero. Feliz Año Nuevo, Gustavo, y que en este año, bueno, pues que sigamos ventilando la academia a través de espacios como este. Y hoy tenemos un invitado especial, un amigo nuestro, hermano de escritura y de lectura, el doctor Eduardo Gotro de Win, quien es médico y es también escritor. Eduardo, bienvenido, qué bueno que está aquí. Gracias, Ivette, gracias, Gustavo. Es un grandísimo honor, doctor, tenerle aquí. Muchísimas gracias. Porque, por cierto, en la historia de la literatura hay muchos médicos que son o poetas, o narradores, o ensayistas. Sí. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, del doctor Saglur, ¿verdad? Sí. Es un emblema nacional. Exacto. Claro que sí. Pero en España, Mozo Pío Puello. Baroja, Claro. muchísimos más. Rusia, Anton Chekhov. También, Claro, también, claro. sí. Parece que hay algo ahí entre la medicina y la literatura que solamente los médicos pueden descifrar, de qué es lo que lo lleva, dónde que está el puentecito que los hace migrar. Gregorio Marañón, España también, Claro que tremendo. sí, Sí. claro. Sí, Letamendi. también. Letamendi, que fue la figura que mucha gente no sabe que esa frase, el médico que solo de medicina sabe ni de medicina sabe, mucha gente no sabe que es original de Letamendi. José Letamendi fue una figura en el Madrid, bueno, en España, porque venía de Barcelona, en la España del siglo XVIII y XIX, y era un erudito, era músico, poeta, compositor, escritor, profesor de medicina y médico en ejercicio, porque otros como Pío Baroja nunca ejercieron la medicina. No. Otros que dejaron la práctica y se dedicaron solamente a la literatura o la enseñanza. Pero en el caso de Letamendi, en el caso de Moscoso Puello, como tú dijiste, Moscoso y en Puello. el caso de Saglur. 1500 locos, claro, o sea, eran médicos en ejercicio, claro que sí. Es que hay dos profesiones que de tradición tenían que tener mucha cultura, el médico y el abogado, Sí. cosa que se va perdiendo lastimosamente. Quiero que más adelante hablemos de una idea que tú lanzaste por tus redes sociales, que era en lugar de trapos, tropos, Claro. ¿no? Para regalar esta Navidad. Claro. A los niños, a las niñas, en lugar de juguetes electrónicos, en lugar de ropa, Claro. bueno, pues regalar un libro. A mí me gustaría que tú nos ambientaras sobre de dónde te sale a ti lanzar esta especie de trabucazo temprano en Navidad, donde en una época donde el consumismo, donde los regalos materiales son uno de los grandes atractivos, y entonces tú dices, bueno, pues ahora cámbienle a los muchachos su regalo por un libro. Cómo ha caído en ciertos ambientes, sobre todo en tus familiares, Claro. tus sobrinos. Sí. Bueno, mira, a mí me conocen en mi familia como el tío libro. Ah, bueno, pues Porque ya tú tienes tu fama creada. Claro, precisamente desde que empecé a tener sobrinos, estando en la universidad, yo preconizaba por regalarle por lo menos un libro. Yo veía que a los sobrinos todo el mundo regalaba, había exceso de juguetes y a veces incluso había exceso de ropas. Y me llamaba la atención que aún en mi familia, que había una tradición desde mi padre que fue militar, abogado y fue escritor también, siempre nos regalaba un libro, por lo menos un libro, dentro de todo lo que nos regalaba a todos sus hijos. Y mi papá era un lector voraz, tenía una biblioteca considerable y nos incentivaba a leer. Entonces yo recordando eso, todavía tengo libros dedicados con la fecha del 6 de enero, incluso heredé hasta los libros
parte de los libros de una hermana que murió muy joven, y eran regalos impresionantes, porque dentro de todo, envuelto una camisa, unos zapatos, un juguete, cuando tú abrías un libro dedicado por mi papá. Entonces, me llamó la atención que mis hermanos, aún siendo también lectores, todos, no regalaban libros. Y yo empecé con esa... Usted siguió la tradición del padre. Sí, y lo hice de manera consuetudinaria, casi, bueno, obligatoria. Tanto que fue uno de las sobrinas más grandes, una que es comunicadora, Susana Aquino Gotero, Susi, que me pegó el tío libro, porque ya sabían que lo mío era un libro. Y de ahí, cuando empecé a tener ahijados, tengo dos, también seguí la tradición. Y a los hijos de los amigos, ya me conocen como el tío libro. Entonces, eso lo hice, lo exterioricé, lo hice público a través de mis redes sociales, que no es la primera vez, yo lo había hecho, pero de manera contundente, con esa frase, en vez de trapos, tropos, porque me preocupa que cada vez más hay una preocupación por lo material, cada vez más una materialidad cabalgante que preocupa realmente. Y me he dado cuenta que hay gente que incluso ha dejado de leer. Estábamos hablando fuera de cámara de que los mismos profesores no leen. Entonces, ¿cómo van los estudiantes? No tienen ejemplo en la casa y no tienen ejemplo en el plantel, en el colegio. Entonces, de ahí surgió esa idea. Un libro transforma, puede transformar. Yo me recuerdo perfectamente el primer libro que me regalaron, que fue un tío, ahí lo escribí, fue un diccionario, realmente era un glosario, un diccionario para niños ilustrado, y era compartido con otra hermana. Me lo regaló un tío, un hermano de mi mamá. Y como mi hermanita no leía, o sea, y todo era jugar muñeca, yo me apropié del libro. El libro estaba dedicado para los dos. Y yo me apropié del libro. Ella se quejó, tuve que cedérselo, y ella le rompió 2 hojas. Y yo fui donde mi papá, incómodo, entre llorando y con ira, y le dije, entonces papá me dijo, quédate tú con el libro, que ella no sabe cuidarlo. Mi papá era en eso determinante. Yo creo que es el primer pleito por un libro que vamos a claro. Pero que... Y eso, mira, o sea, me acuerdo. ¿Sabe que, perdón que te interrumpa, digamos, trasladarle el afecto que uno siente por un ser querido, también mediatizarlo a través de un libro, es una cosa importante, porque ya el libro de por sí te tiene una carga de obligatoriedad, de deber, de muchas veces, ya creo que cada vez es menos la práctica, pero mandaban a los niños de castigo a las bibliotecas. Sí. ¿No? Entonces, esa carga de alguna manera de responsabilidad, de deber, de obligatoriedad, cuando tú le cambias esa carga semántica, sí, sí, y mediatizas tu afecto a través de un libro, también el libro se vuelve un objeto de amor. Sí, ¿no? Y atesorado. No solamente un amor por la lectura, sino me regaló este libro. Y lo que dice ese libro también se vuelve también otro vínculo. Sí, sí. Sí, no solamente regalar el libro, sino también luego conversar sobre ese libro. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles partes fueron las que más te agradaron? Es muy interesante ponerle al libro un afecto distinto al propio afecto por la lectura. Sino... Doctor, y de sus lecturas de niño, sí. ¿Qué usted recuerda que le dejó esa impronta y que le incrementó el amor por la lectura y por la literatura? Mira. No el que le rompió a la hermana. No, exactamente. Te puedo hablar del segundo libro, entre comillas. El segundo libro también fue significativo. Y digo el segundo libro, no porque no hubiera otro en ese interín, pero el otro libro que me marcó, yo tenía 9 a 11 años, no recuerdo. Yo era alumno de la Escuela Paraguay, el mismo liceo, pero que en la tarde se llamaba escuela pública. Y era una feria del libro que se hacía ahí en la Bolívar, en lo que es el antiguo zoológico. Yo no pude ir porque estaba enfermo. Yo era un niño muy enfermizo
en la niñez, todavía hasta la adolescencia, yo no pude ir. Yo no faltaba excepto que estuviera enfermo. Pues llevaron a todos los niños en un autobús de la Escuela Paraguay a la Feria del Libro y le regalaron un libro a cada estudiante. Cuando yo me entero, yo no fui, yo falté varios días, yo me puse triste, hasta que cuando llegué, la profesora Beatriz, creo que González, la profesora Beatriz, me dice, Eduardito, aquí está tu libro. Ay. Pongamos un puntito ahí para ir a la pausa. Cuando regresemos para que me hable de cuál fue ese libro. Lo recuerdo perfectamente. Continuamos con la sección Interacción Académica con la doctora Ibe Guzmán y hoy como invitado el doctor Eduardo Botero de Wynn. Doctor, entonces, ¿cuál fue ese libro? Ese libro es Bajo las Palmeras. Bajo las Palmeras. Era un libro de cuentos infantiles, escrito por una escritora boricua que hace un par de años lo conseguí de nuevo en las redes. Tenía entre los cuentos El Ratoncito Pérez, La Cucarachita Martina. Tenía clásico. Mamá, está lloviendo queso, que era un personaje. Sí, yo recuerdo, eran unos libros que se usaban en la educación puertorriqueña y que donaron a República Dominicana. Había uno rosado, uno azul, uno verde. Bueno, precisamente, entonces, ese libro realmente fue con el primero que tuve conciencia de lectura, porque el otro era como un glosario y yo aprendía palabras y las imágenes, trataba de copiarlas. Un libro más instrumental. Claro, pero este ya es el primer libro de narración, de narrativa que yo tengo y lo tuve hasta que tuve uso de razón, yo creo que casi hasta la adolescencia. Fueron de las cosas que perdí cuando nos mudamos. Cuando nos mudamos de Ciudad Nueva, yo nací, me crié en Ciudad Nueva, yo tenía una caja de libros, de periódicos, y mi mamá me dijo, no te vas a llevar todo eso. Ay, Dios mío. Orden de mamá. Oh, Dios mío. Qué cajas. tragedia. Qué tragedia para ti. Y tuve que salir de eso, porque imagínense ya, No, si la mamá lo dijo, dígame. Claro. ¿Qué podía? ¿Qué era una podía? casa grande, esa vieja de Ciudad Nueva, una casa hecha en el siglo XIX, a mudarse fuera de ahí, precisamente a la zona por donde estamos ahora. Y no, hay muchas cosas de ese mundo que tuvieron que quedarse allá. Las lloré, pero bueno, imagínense. Se quedaron en el pasado. Y luego, otro libro que me marcó, mi papá, teniendo 11 años, me dijo, tú quieres ser diferente. De su biblioteca sacó un libro de filosofía. Y no era filosofía para niños, un libro de filosofía. Me recuerdo. Y me dijo, léete eso. La filosofía me abrió un mundo. Y ya me puso a otro nivel. Wow. Y que me llama la atención, perdón, Ibe, que yo sé que empezando, digamos, desde la niñez y la adolescencia, ese amor por la lectura y, digamos, el pensamiento, pues, ya en la filosofía, qué raro que usted no se inclinó por las humanidades y decidió ser médico. A los 9 años yo dije que iba a ser médico. Yo te dije que les dije a ustedes que yo fui un niño muy enfermizo. Ah, y ok, ya. una de las cosas con las que me entretenía, me inyectaban. Hubo épocas que me inyectaban todos los días durante meses. Pero yo decía, llorando, pero me daban la jeringuilla. Qué Entonces, souvenir, la madre jeringuilla, gracias. el potecito, la ampollita, ¿entiendes? Todas esas cosas me fueron abriendo. Y uno de los médicos, el doctor Rafael Félix Galarza, que fue mi pediatra en la última etapa, bueno, ya cuando era adolescente, que era hombre, que empecé a tener vergüenza, me dijo, tú sabes que tú puedes ser médico para ayudar a otro. Claro, ya yo lo había dicho a los 9 años, porque mi bizcocho de cumpleaños, 9 para 10, o 10 años, no sé, fue un bizcocho blanco, me parece estarlo viendo, con un muñeco parado, con un estetoscopio, y luego, en la Navidad, me regalaron un maletín de médico rojo,
con un martillito, con una jeringuilla de plástico. Bueno, ya, o sea, que estaba encausado por ahí. Claro. Sabes que me gustaría, Eduardo, que tú trates de vincular cómo ese pequeño niño lector incidió en que tú seas hoy un profesional escritor, un profesional que no hay áreas, ¿no?, para escribir, sino que un profesional de la medicina que escribe y este niño lector, ¿cómo se juntan en tu vida? Bueno, volvemos al pasado. Dos eventos. Uno, mi papá, teniendo 12, 14 años, me dijo un día en su oficina, mi papá era abogado, mi mamá también, teníamos que ir obligatoriamente al bufete. Teníamos que desde limpiar hasta tomar dictado de un acto, atendido, a que mi requerido fulano está atendido, visto, o sea, todo eso nosotros teníamos que hacerlo. Y un día no había trabajo y papá me dice, coge un lápiz y un papel y empieza a dictarme la historia de mi abuelo, de su papá. Y me dice, guarda esos apuntes porque tú tienes que escribir sobre tu abuelo. Me quedé así, impactado. ¿Qué edad usted tenía en ese momento? Yo tenía como mucho 14 años. Ya. Brevemente, mi abuelo fue un músico, maestro de maestros, fue su director de la banda de música del Ceibo, director de la banda de música de Barahona, y fue un maestro en todo el sur. Barahona, Pedernales, San Juan, La Descubierta. Fue organizador del primer Congreso Musical Dominicano. A mi abuelo lo mataron cuando tenía 43, 44 años. Wow. Una tragedia familiar que marcó a todos sus hijos. Pero ese señor creó una dinastía de músicos, a tal punto que 7 hijos de él fueron directores de banda, fueron compositores. Hasta mi padre, que no fue músico, dejó composiciones. Le pregunté a mi papá, ¿por qué ustedes no escribieron? Sí, tío Julio es músico y tiene varios libros escritos, tío Picho tiene varios libros escritos, tú mismo tienes, me dice, por el dolor. No podían escribir. Por el dolor ninguno pudimos escribir, pero tú, que llevas el nombre de tu abuelo, tienes el deber de escribir. Bueno, otro episodio fue, ya estando en bachillerato, un profesor, quizá conocido por ustedes, Ramón Morel. Ramón Morel llegó a ser director de la Escuela de Letras. Ramón Morel fue mi profesor, un profesor que me marcó positivamente en bachillerato. Nos ponía a leer una obra todos los meses en su materia de literatura. Además de que nos ponían a leer otra obra en historia y otra obra en moral y cívica. En un colegio pequeño ahí en Ciudad Nueva. Y Ramón Morel era muy estricto con todo el mundo, pero conmigo era más. Y una vez yo, de sinvergüenza, le hice un trabajo banal para salir del paso. Siempre yo tenía A. Y ese día cogió, cuando le entregué, lo leyó, lo rompió. Y me dice, eso no es lo que tú haces, lo que tú has acostumbrado. Profesor, pero ¿y por qué? Entonces le dije, ¿por qué usted me sigue tanto? A fulano, usted le pone a fulano. Póngame lo que... Me dice, no, es que tú eres distinto. Haz lo que tú estás acostumbrado a hacer. Te doy este fin de semana. Efectivamente, era la lectura de un libro y hacerle lo que llamamos una composición, que hoy entiendo que era un ensayo. Exacto. Y se la hago como es, se lo entrego, él la lee, ahí mismo, y cuando la lee me dice, quiero hablar con usted. Él le decía, quiero hablar con usted en el recreo. Cuando terminó me dijo rápidamente, tú sabes que yo guardo tus trabajos. Tú sabes que tú puedes ser escritor. Entonces me recuerdo eso de mi padre, de todos mis tíos, mis primos grandes que escribían. Yo soy primo hermano de Cabito, de Bonaparte de Sí. O sea, y esa semilla quedó ahí. Esa semilla quedó ahí. Qué bien. Vamos a otra pausa.
Continuamos con Interacción Académica. Eduardo Gotro de Win, que pasa de la medicina a la literatura, que yo creo que pasó de la literatura a la medicina, fue. Del arte, sí, del arte, Tú ¿verdad? primero fuiste lector y después Sí. fuiste médico. No, y estuve en teatro de los 9 a los 19 años. Ah, no, pues ya. O sea, mira, imagínate. fue la medicina que te robó. Me gustaría que redondearas la idea de menos trapos, más tropos, tropos en vez de trapos. Claro. Eh, Mira, tropos, metáforas, porque la poesía es la esencia de la literatura. La poesía es la entrada a la literatura. Y además, creo que más que entrada, también es el túnel final. ¿Por qué? No hay, para mí, no hay como la poesía para estimular el conocimiento, el dominio de la lengua y del lenguaje, para estimular el pensamiento analítico y el pensamiento crítico. Algo que sabemos que adolecemos hoy en día. Es lamentable que a nivel de las profesiones, y yo lo veo, yo soy profesor de posgrado en medicina, y es lamentable que el pensamiento analítico y crítico lo estamos perdiendo en todos los profesionales. Precisamente por eso. Porque Entonces, la literatura, y específicamente en este caso la poesía, hace eso, estimula el pensar. ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué me dicen esto? ¿Qué giro? ¡Wow! Entonces, es un descubrimiento que uno puede tener en cualquier poema. Cualquier poema sencillo encierra un mundo detrás. Pero permite que a veces, diversas interpretaciones. Que a veces el mismo alimenta creador, la imaginación. Claro, claro. Entonces, ese estímulo de la imaginación, de la creación, de la creatividad y el desarrollo de la lengua y el lenguaje, que es vital, lo estamos perdiendo con las redes sociales, lo estamos perdiendo con estos aparatos automáticos, porque es preta por té. Entonces, los tropos, las metáforas nos obligan a pensar. No nos dan todo hecho. De hecho, ese es el gran problema con la música de ahora, con las canciones, que son completamente explícitas. Le han quitado todos los velos que hay que había antes, entre el santo y el santísimo, y te muestran todo, por Dios. Entonces, así como hay desnudez en las letras, desnudez en el pensamiento, hay esa pobreza del pensamiento. Entonces, la literatura, y específicamente la poesía, es una fuente de riqueza inagotable. ¿Cuál es la reacción más atesorada por ti cuando has regalado libros? Porque tú regalas libros constantemente. ¿Cuál ha sido esa reacción o ese, digamos, el fruto que tú has cosechado de sembrar libros en la imaginación de los Cuando niños? una gente me dice, como me dijo Gustavo ahorita, yo recuerdo un poema de esa obra que no se me olvida. O cuando me dice una paciente, pues yo vendo mis libros también en el consultorio, y me dice la paciente, doctor, yo lloré con el libro que leí de usted. Le llegó profundo. Claro, entonces eso te dice, tengo que seguir. Brevemente, mira, yo entendí que como médico ya yo había hecho todos los aportes, jefe de servicio, profesor de grado y de posgrado, y bueno, y todos los pacientes que he operado y que he atendido y que sigo atendiendo. Y aquí yo ¿Cuál es la especialidad suya, doctor? Vía respiratoria y cirugía torácica. Ya. Pero yo entendí que con la literatura yo llego más allá. Con la medicina yo puedo atender uno. Con la literatura yo puedo impactar en más de uno. De hecho, puedo impactar en ausencia. Porque un libro mío puede quedar en un escritorio, en una silla, y otro tomarlo. Y puede impactarle hasta cierto punto que le motive a un cambio, a cierto rumbo diferente. Interesante. No, y que la medicina también un acto, el acto de los actos más humanísticos que hay. Y enfrentarte constantemente a la esperanza que tiene un paciente en un médico, el poder lidiar con la vida en sus límites, ¿no? Pues también es un digamos, refuerzo para la creación. ¿Hasta dónde hay medicina en tus libros ya para que nos Hay uso de términos, hay orígenes de historia, porque yo he escrito muchas historias del paciente, claro, ya con algo de ficción. Y te voy a decir un ejemplo. Estoy escribiendo una novela no publicada. Un día entro, hace varios años, entro a pasar visitas en la clínica a una habitación
un paciente que no había visto, me habían ingresado la noche anterior, y cuando entro, me quedo mirando las manos del señor, del paciente. Y parte de lo que me estaba diciendo se me fue. Me di cuenta que esas eran las manos del personaje que yo quería describir. Uf. Qué Ay, ay. Y me quedé mirando, inmediatamente salí, la describí, y esas fueron las manos de un señor, un marinero, que recorrió el mundo y que al final volvió a morir a su pueblo natal, después de haber recorrido el mundo. Tenía las manos grandes de haber luchado con el mar, de haber jalado cadenas, sogas, trinquetes, imagínense. Excelente. Las manos de un paciente. Qué buena manera de concluir este programa. Sí. Interesantísimo hablar con el doctor Eduardo Godefroy y Sí. con la doctora Ibe Guzmán, que siempre nos trae buenos invitados en esta sección Interacción Académica. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. Feliz Año Nuevo y nos vemos la próxima semana.